vamos a platicar sobre las tendencias del podcasting y también un poco la experiencia que se vivió en Podcast Movement, donde tuve la oportunidad de asistir como representando a la productora NMedia. Entonces traemos varios puntos interesantes de los cuales vamos a platicar. Tenemos alrededor de 20-25 minutos para poder comentar, entonces bienvenido, y si tienes alguna duda, alguna pregunta, ya sabes que la puedes dejar aquí en esta cajita y con mucho gusto vamos a poder responderte cualquier duda que tengas. Primero, Podcast Movement es el evento más grande de podcast, así se considera el evento más grande de podcast, inició en el 2014. Es la primera vez que tengo la oportunidad de asistir y la verdad es que la experiencia que viví en el evento me pareció de lo más relevante, de lo más genial, por el hecho de que te ponen una perspectiva de cómo está la industria. Si bien muchos de los asistentes, y pudiera decir que el 99% de los asistentes es del mercado en Estados Unidos, me pareció muy relevante que había comunidad latina que asistía al evento y que estaba interesado en asistir a este evento y sobre todo también en particular este año había diferentes tracks o diferentes caminos que uno podía tomar como asistente, y uno de ellos era precisamente el de latino, que me llamaba mucho la atención, que había varios de los shows que muy seguramente tú conoces, como Se Regalan Dudas, como Leyendas Legendarias, que expusieron de alguna forma lo que estaban haciendo, cómo estaban contribuyendo y cuáles eran los proyectos que estaban trabajando, entre otros participantes de la comunidad latina como Radio Ambulante, PRX, entre otros, que la verdad es que me pareció muy interesante y también me pone en la meta y en el objetivo de decir, ok, quizá como productora, quizá yo como exponente de podcast pueda ser un lugar al cual esté persiguiendo acceder y que me dé la oportunidad de poder platicar, porque la verdad es que muchas de las cosas que estamos haciendo en la productora, en el mercado latinoamericano, me parece que hay mucha oportunidad que el mercado de Estados Unidos no lo está viendo, no lo está haciendo o no lo está interpretando de la misma manera que los insights que nosotros tenemos y que me parecen muy relevantes, ¿no? Y uno de ellos, y quizá es como partiendo un poquito de la primera tendencia, es el uso del video, ¿no? El hecho de que pareciera que hoy en día todos los podcasts llevan al video y a crear video podcast. Una de las cosas que hacíamos en ECO con las diferentes comunidades latinas era que en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a trabajar en video porque pues estamos muy fácilmente consumir contenido en video de comediantes, de youtubers, etcétera, de cualquier tema. Entonces pareciera que nosotros del video nos pasamos hacia el podcast y no viceversa. Entonces cuando ya nos dicen, oye, no, es que el podcast tiene que ser en video, para nosotros se nos hace muy sencillo como trabajarlo porque es algo de lo cual ya veníamos haciendo y ya veníamos como comentando o trabajando. Entonces, y esto no significa que sí, que necesariamente todo tenga que ser en video. Más bien es si el proyecto lo demanda, si las capacidades, habilidades, el recurso, presupuesto que tengas es accesible para que tú puedas crear video, entonces vale la pena generar video. Porque sí, una de las cosas es que el video tiene un mayor alcance y lo hemos visto con plataformas aquí mismo en Instagram con el formato de Reel, que ahora cada vez le apuesta más a la parte de video. Y TikTok, que TikTok también sigue una plataforma dominante del video corto. Entonces son plataformas que están favoreciendo el video. La industria parece que está favoreciendo el video. Por ende, parece que el camino del podcast o del podcaster es que se cree hacia video y que salga en imagen. Pero esto no necesariamente tiene que ser de golpe, sino más bien puede ser paulatino, puede ser gradual y creo que eso es lo más relevante en este sentido, ¿no? Si se utiliza el video, una de las cosas también que yo considero es que el video tenga sentido hacer video, porque si no va a haber un adicional más allá de publicar el contenido y demás,
Entonces, el video puede funcionar como herramienta de marketing, más allá de que sí sea un contenido al cual quieras que la gente consuma, ¿no? Por el hecho de que no está considerado para consumirse como un contenido en video, aunque ya estamos acostumbrados a ver videos muy estáticos, sin tanta producción y solamente haciendo el switch de cámaras, que lo cual también es súper válido. Otra de las cosas también y otra de las tendencias que se platicó ahí en Podcast Movement es que pareciera que los formatos, la verdad es que ya no creo que haya innovación en formatos, más bien es combinación de los formatos, porque me parece que ya no podemos inventar un formato nuevo, me parece que ya la mayoría de los formatos se han explorado, más bien ahora me parece que interesante que hay que interseccionar estos formatos y un ejemplo que ahorita les recomiendo, un podcast que se llama Bloom. Este podcast hace una intersección de dos géneros, el género periodístico documental con el género de crímenes reales. Entonces, en esa intersección es donde podemos encontrar innovación de formatos, pero me parece que ahorita ya el futuro del podcasting no está en descubrir nuevos formatos, más bien es ver de qué manera funciona contar nuestro contenido con diferentes ángulos, diferentes perspectivas. Otra de las cosas también es de las tendencias es que ya no se trata de crear contenido para que solamente viva en una unidad de formato. Es decir, si tú creas un contenido en audio, no es para que nada más se quede en audio, sino para ver la manera y pensar la manera de cómo eso se puede trasladar a diferentes espacios y momentos. Inclusive, ¿por qué no pensar en series? Que de esto, personalmente, si me has seguido en mi cuenta, he venido hablando bastante de este tema, sobre que hay series que se están adaptando, hay podcasts que se están adaptando a series de televisión, y que esto me parece que va a ser una constante mayor conforme vayamos avanzando y que se vayan generando nuevas voces, nuevas producciones, que ojo, esto pareciera sencillo de decir, ya funcionó en audio, podcast, una serie, es sencillo que funcione en video. La verdad es que no es tan sencillo como eso. Lo que sí es que hay más oportunidades de que si tú tienes una idea creativa, un guión, un borrador por ahí, lo puedas hacer en podcast, porque también el acceso para producir una temporada en podcast, un piloto en podcast, es mucho más económico a producir un piloto en formato video como para televisión, ¿no? Otra tendencia también que también me pareció muy relevante es el hecho de los influencers. Hemos visto este año y el año pasado el uso de grandes influencers en temas de podcast, que se empiezan a montar, las productoras, inclusive Spotify es quien principalmente abonó a esta estrategia, y de ahí pues se le fueron siguiendo la mayor parte de las productoras, de las media networks, etcétera, y que es el uso de influencers para poder atraer a grandes audiencias, que sí, la verdad es que sí funciona. El único hecho es de que muchas veces un creador de contenido / influencer lo siguen por el formato que utiliza o la plataforma que utiliza. Es decir, si tú sigues un youtuber, posiblemente esa es la transición más natural hacia podcast, o si hace streaming, posiblemente si es youtuber es mucho más sencillo que se va hacia podcast. Y me parece más complejo, por ejemplo, un creador de fotografía que sin imagen, que se traslade algo en video, audio. Entonces ahí es donde que sí tenemos que cuidar muy bien el tipo de host de los programas, porque cada vez toman un rol más predominante y que pudiera pensarse de que no, es que el host es la cara del show y demás, porque no, esto no es así, porque existen personas detrás trabajando. Entonces, pero cada vez viene una popularización en cuanto a la selección adecuada de las colaboraciones con influencers con las que vas a tener. Tiene que ser mucho fit con la audiencia, tiene que hacer mucho sentido para poder llevar una colaboración como estas, y que no sea solo como por usar un influencer y que eso nos brinde muchas cosas, ¿no? Bienvenidos a los que se están conectando. Estamos hablando de algunas de las tendencias que se vivieron y que se comentaron en Podcast Movement, que este es el magno evento de podcasting que se celebra una vez al año. Entonces, bienvenido por aquí a los que se están conectando. Cualquier duda o pregunta que tengan, lo pueden anotar por aquí. Ya hablamos, en primer lugar,
de que ya el podcast, la tendencia es que no es hacia la búsqueda de innovación en los formatos, porque creo y se cree en la industria que la verdad es que todos los formatos están creados, no hay formatos nuevos, más bien hay intersecciones entre formatos y eso genera innovación en los contenidos. La segunda es pensar en un podcast para que pueda hacerse transmedia, y es decir, vivir en otros lados. Entonces, desde origen, desde la preproducción y antes de publicar el episodio, que tengas consciente que eso se pudiera transformar en un evento en vivo, en una serie de televisión, en un libro, etcétera, 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 porque eso te va a brindar la oportunidad para que tu contenido sea, tengas diferentes herramientas para poder generar un contenido que pueda impactar más allá de lo que estamos pensando en ese sentido, ¿no? Y luego es el uso adecuado de los hosts e influencers, si es que se quiere hacer un casting para un influencer, tiene que hacer mucho sentido, ¿no? No es solamente los seguidores, sino también el perfil tiene que hacer mucho sentido. Recuerda que la persona en podcast, pues regularmente o predominantemente va a hablar, entonces más allá de su desenvolvimiento en cámara, más allá de su desenvolvimiento en la parte escrita, tiene que tener habilidades de comunicación que a veces muchos de los creadores es difícil que puedan tener todas las habilidades o estas multihabilidades de comunicación. Por último, que es otro punto que por ahí es como no tendencia, porque ya hemos venido hablando de esto, pero sí es la creación de comunidades o de... Por ahí inclusive Diego Barrazas acaba de hacer también como el término, es la construcción de negocios por audiencias, basado en audiencias, ¿no? Donde tenemos una audiencia, de ahí construimos una comunidad que, ojo, no es igual la audiencia y la comunidad. Ya hemos hablado de esto en diferentes ocasiones, que son conceptos completamente diferentes, y podemos hacer un live si tú quieres específico de esto. Escribe aquí si quieres un live sobre las diferencias entre audiencia y comunidad y cómo crear una u otra. Pero sí, me parece que una de las tendencias es que cada vez se van a hacer más fuertes las comunidades dentro de los podcasts y que se van a crear negocios alrededor de estos podcasts, ¿no? Por aquí en México tenemos grandes ejemplos como Se Regalan Dudas, como La Cotorrisa, como Leyendas Legendarias, que pasaron de hacer el formato de podcast en audio video para hacer eventos en vivo, donde ya se presentan, hacen una gira y tienen una interacción directa y un feedback. Lo que más me gusta del formato en vivo o de estas presentaciones es que tienes un feedback directo de la audiencia, ya sea que se ríen, que te aplaudan, que griten, etcétera, 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 a diferencia cuando grabas algo asíncrono en podcast, en audio, que se queda pues en esta parte como más subjetiva, toda esta retroalimentación que tú puedes tener. Entonces, esos son algunas de las tendencias que estamos viendo en la industria del podcast. Podemos hablar de más, pero estas son algunas de las que me parecen más relevantes. Si pudiera agregar una extra, y ahora sí como bonus, es el hecho de que la industria del podcast cada vez está favoreciendo más a que sea un trabajo menos artesanal y que sea un trabajo más creativo, tecnológico. El hecho de apalancarnos con el uso de plataformas tecnológicas de inteligencia artificial, de plataformas como management, de plataformas de administración ágil, etcétera, ayuda a que el flujo de trabajo del creador, de la productora, de los contenidos sea mucho más efectivo, que haya menos fricción en ese proceso y por ende a que entregues un contenido de mayor calidad. Entonces, si pudiéramos abonarle una última tendencia, es el hecho de que cada vez hay más plataformas, hay más herramientas tecnológicas con las cuales podemos tener acceso y muy económicas. Eso también es otra parte importante. Tenemos muchos software as a services que están dentro de la industria del podcast y que también se abre esa línea de que quizá lo tuyo no es la producción, quizá lo tuyo no es tener un podcast, pero si te gusta la comunicación y si tienes esta parte tech de programación y de sistemas, pues unir esos dos puntos y generar una herramienta que pueda beneficiar a toda la industria del podcast, porque la verdad es que ahorita, a pesar de que se están creando muchas herramientas, todavía nos hace falta más herramientas que puedan resolver diferentes retos que todavía hoy en día tenemos y que sin duda estas herramientas de estas startups
de tecnología en la industria de comunicación, en la industria del podcast. Me parece que se debe de generar un ecosistema muy, muy, muy increíble, ¿no? Sin más por el momento, muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima.